La capacidad vital tiene dos partes. Primero, uno que se llama entorno. El entorno es parte del envejecimiento y algo que se llama capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca se refiere a todos los mecanismos fisiológicos con los cuales el cuerpo reacciona. A medida que va pasando el tiempo, esos mecanismos se van deteriorando y es por eso que aparecen ese tipo de patologías. Dentro de las demencias hay un montón, muchísimo. Probablemente ustedes hayan visto algunas asociadas al sistema endomembrana, como a la degradación incompleta del lisosoma. ¿Sí? La acumulación de cuerpos de lipofuscina genera ciertas demencias, dentro de ellas las demencias por cuerpos de Lewis, ¿no? O tienen otras enfermedades genéticas como Gaucher o como Fabry. Pero aparecen en la vejez no porque sean normales, sino porque se alteran los mecanismos de compensación. Las que son diabetes, las que son de diabetes. Lo pensaré. ¿Cómo afecta la diabetes al sistema nervioso? En realidad hay varios mecanismos. Particularmente la diabetes produce una microangiopatía, creo que eso habíamos visto la otra vez, y esa microangiopatía lo que hace es dificultar la irrigación, o sea, la llegada de sangre hacia los nervios. Y los nervios son un tipo de órgano, que dependen obviamente del sistema nervioso central, que son glucodependientes, o sea, o se irrigan o reciben como alimento glucosa, o no se alimentan. Si no se alimentan, mueren. Por lo menos se van dañando. ¿Se puede tener demencias de nacimiento? Sí, se pueden tener demencias de nacimiento. Probablemente, en realidad, yo necesito que ustedes vayan sabiendo patologías porque la materia, sistemas y equipos de salud, se trata de hablar un montón de patologías. Ahora tenemos que terminar las enfermedades transmisibles, pero hay demencias también inducidas de forma transmisible, por ejemplo, las demencias asociadas al HIV o las demencias por usar corticoides. Probablemente muchos de ustedes conozcan, no sé, por decirles algún corticoide, hidrocortisona, dexametasona, ¿sí? ¿Conocen los corticoides? Obviamente que hay otro tipo de corticoides también, como la metilprednisona o la prednisolona, ¿sí? Todos esos pueden causar demencia, se llama demencia inducida por corticoides. Nosotros habíamos quedado en este cuadrito, ¿sí? En el de historia natural de la enfermedad, y yo les dije que íbamos a hablar de la historia natural de las enfermedades, sobre todo infecciosas, y les voy a contar cómo la facultad a esto intenta adaptarlo a las demás enfermedades. Ahora vemos qué significaban esas palabras. La mala calidad del sueño también es causante, ¿sí? La mala calidad del sueño también se puede asociar, sobre todo el estar mucho tiempo despierto. A Mani, sí, Mani, si me estás leyendo, o si estás leyendo el chat, dicen que, bueno, no sé qué pasó, porque parece que salieron de la clase y no pueden ingresar, digamos, que para no poder ingresar se supone que están afuera, ¿no? Hola Mauro, ¿cómo Vale. estás? Hola chicos. Chicos, si pueden, justamente les estaba dando el mismo comunicado al grupo de Kinesia. Hasta lo que tengo entendido, aparentemente no es un problema general en el Zoom. Es posible que se les desconecte un segundo. De hecho, a mí se me acabó de desconectar, pero me parece que es problema de internet nada más. De todas formas, lo que siempre les indico a todos, si pueden, transmítanle, tengan instalado el Zoom, instalen el programa e ingresen por el programa. Ven que yo les subo el link al aula, usted hace un clic en la fecha que yo le pongo, cuando van a la página, después de hacer el clic, un segundo bajo el volumen, cuando hacen un clic en el link que yo les dejo,
les abre la página del Zoom y descarga un archivo. Cuando lo ejecutan, abren, pero no instalan el programa así, chicos, no se instala. Tienen que tener instalado el Zoom. Instálenlo, abran el programa de la compu e ingresen en lo posible con el ID de la reunión y la contraseña de la reunión, que son los números que yo les dejo abajo. Ingresen por el programa. Otra recomendación, inicien sesión en el Zoom, porque cuando inician sesión tienen más opciones, eso no incluye los fondos virtuales y demás, la mayoría de las veces la habilitan así, y también la opción de actualizar el Zoom. Ahí Mauro es un ejemplo que le puede decir que tiene muchos problemas al no actualizar el Zoom a veces. Me suele decir a veces que necesito actualizar el Zoom, actualiza y se soluciona un montón de problemas actualizando, así que es una buena herramienta actualizar el Zoom. Así que le insisto, chicos, instalen, para recapitular, instalen el programa, si pueden avisarle a sus compañeros, instalen, ingresen por el Zoom, si pueden, inicien sesión y manténganlo actualizado. Pero les digo que solucioné el problema con varios de sus compañeros que tenían este drama para ingresar, y es solamente ese el problema. Y otra aclaración, no les estamos sacando a nosotros, chicos. Cuando yo les saco de la clase, les va a aparecer literalmente el anfitrión, los dejó en salas de espera, una cosa así les dice, o el anfitrión los tiene en sala de espera, y le dicen, en sala de espera. Cuando el Zoom lo cierra el programa o tienen problemas de internet, los desconecta. Si no les dicen, chicos, no le rayen la pantalla a Mauro. Así no, así no, chicos. El que rayó, borra, hay un borradorcito en la parte donde anotó, hay un borradorcito donde se acerca y borra lo que rayó. Así que eso, chicos, por favor, avísenle eso a sus compañeros. De todas maneras, ya vamos a ir contestando los mensajes, seguramente se van a comunicar con nosotros, pero es instalar el Zoom y entrar por ahí. Por el momento es, disculpa, Mauro, gracias. Dale, Mani, dale, dale. Chicos, ¿quién escribió, ah? Veamos. No había el nombre, no alcanzaba a ver el nombre, pero no escriban. Se supone que son chicos que entran para... Bueno. Esperen que borre. Bueno. Chicos, no voy a poder ver mucho el chat, por ahí me van a quedar algunas preguntas seguramente, como otras pasadas o desfasadas, ¿sí? Bien. Una demencia puede ser, todos los trastornos psiquiátricos que alteran el juicio de la persona son demencias. Dentro de las demencias hay otras grandes subclasificaciones, ¿no? De acuerdo al mecanismo, de acuerdo a lo que ocasionan, ¿sí? Pero hay varias. Quiero saber si ustedes pueden ver bien la pantalla, o ustedes ven mi cámara ahí sobre la pantalla, o ven el chat sobre la pantalla, o el chat no se ve, digamos, mi chat no se ve. Las adicciones causan, de hecho, las adicciones son un tipo de demencia, una enfermedad cerebral crónica progresiva. Se ve todo como siempre, Mauro, la pantalla compartida y los videos, tu cámara, como siempre, todo como siempre. Dale, listo, súper. Bueno, entonces, nosotros tenemos que hablar, ya habíamos visto historia natural de la enfermedad, ¿sí? Y vimos que hay un periodo que se llama periodo prepatogénico y hay otro periodo que se llama periodo patogénico, ¿sí? Son dos los periodos. Uno con enfermedad y otro sin enfermedad, ¿sí? Bien. Y hablamos o aplicamos ese periodo a una patología que en el caso de la clase pasada fue la diabetes, ¿sí? Era el diagnóstico de diabetes. Y ese diagnóstico de diabetes la psicopatía, de hecho, es una alteración o una patología de la psique. A eso se refiere con psicopatía, que habitualmente nosotros asociamos con los sociópatas, es decir, con aquellas personas que
no tienen la capacidad para desarrollarse en un medio social. ¿Sí? Bueno, a ver, nosotros sabemos que hay enfermedades, o que las enfermedades aparecen cuando hay alteraciones o cambios que no siempre podemos ver. ¿Sí? Esos cambios son alteraciones hísticas o bioquímicas que van a alterar el normal funcionamiento, o que derivan de un funcionamiento alterado del organismo. ¿Sí? Nosotros ahí teníamos tres tipos de términos, de hecho, no ahí, pero hay tres tipos de términos en inglés que nosotros utilizamos para describir esto. ¿Recuerdan cuál de estos tres términos en inglés, disease, illness o sickness, era el que nosotros utilizamos para describir a las alteraciones? Ahora, después que termine esto, y antes de que empiece la otra clase, yo entro y ahí discutimos, pero buena pregunta. Disease, ¿sí? Recuerdan que dentro de las palabras en inglés, disease era la palabra que describía a la patología, es decir, a las alteraciones que existen en una determinada enfermedad. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y si yo digo illness, ¿a qué hacía referencia illness? A la dolencia, es decir, a cómo se expresa la enfermedad en el cuerpo. ¿Sí? A la sensación, básicamente. ¿Está? Y la última, a la última, ¿cómo se llamaba? Sickness, ¿sí? Y sickness era la forma en la cual el paciente vivía su enfermedad en la sociedad, ¿sí? Es decir, cómo se desarrollaba ese paciente enfermo en la sociedad. ¿Estamos? Bien. Ahora, yo voy a hablar. El cuadro anterior se aplica para las dos enfermedades, aunque es mucho más precisa para las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Yo les dejé las definiciones de qué era una enfermedad crónica no transmisible, pero una enfermedad crónica no transmisible es aquella que yo no se la puedo pasar a otra persona, ¿sí? Es decir, diabetes, hipertensión, Alzheimer, Parkinson, todo ese tipo de enfermedades, yo no se las puedo pasar, es decir, no se las puedo contagiar a alguien. ¿Estamos? Sí, pero no la podés, eso no significa que sea contagioso. Algo contagioso es cuando pasa de una a otra, y cuando vos heredás algo, existe la probabilidad de que ocurra o que no ocurra. ¿Sí? Entonces, en este caso serían enfermedades más bien infectocontagiosas o transmisibles. ¿Estamos? Bien. Entonces, Disculpa, Mauro, la última sí, interrupción. sí. Chicos, cuando envíen los mensajes, fíjense en el chat, ahí donde escriben inmediatamente arriba, dice A, dos puntos, y hay un botoncito. Tiene que decir todos en la reunión. Me están mandando a mí, y Mauro no es que los está ignorando, sino directamente ni se entera lo que están escribiendo a mí. Él no le, de hecho se van a dar cuenta porque aparece en rojo, aparece el nombre y a la derecha aparece en rojo mensaje directo y él no los lee. Escriban en público, chicos, no hay problema. Gracias, Mauro, gracias. Dale, dale. Las enfermedades son no contagiosas. Las enfermedades, me estás hablando de enfermedades genéticas, si son contagiosas o no, no son contagiosas. En el grupo de enfermedades crónicas no transmisibles puede aparecer la artrosis, sí. ¿Está? Bien. Entonces, nosotros vamos a hablar acá. Acá era.
estaría bueno diferenciar enfermedades hereditarias o congénitas, sí, estaría bueno, pero no sé cuál sería en este caso, digamos, la importancia, porque yo necesito diferenciar entre enfermedades transmisibles y no transmisibles. Transmisibles son las que se pueden contagiar, no transmisibles las que no se contagian. Y sí, si querés, diferenciamos. Hereditaria es la enfermedad que viene en los genes de la persona, ¿sí? Que viene determinada por una alteración en la genética de la persona. Sin embargo, las enfermedades congénitas son las que aparecen por un desarrollo anómalo durante el desarrollo del niño, ¿sí? O sea, durante el embarazo o aparecen con el nacimiento. Te voy a pedir un segundo porque no funciona la tablet y no puedo dibujar y esta vez necesito marcarles algunas cosas. Congénita es la enfermedad que aparece durante el desarrollo del embrión, ¿sí? Congénita es que se empieza a expresar desde el nacimiento, tomando al nacimiento como la fecundación. Congénita es el síndrome de Down, es congénita. Denme un segundo. Un segundo, chicos. Hola chicos, mientras les pregunto, ¿pudieron solucionar algunos de sus compañeros los inconvenientes? Hay algunos que pude hablar con ellos, otros que hablando franco con ellos, y me dijeron que era problema de su internet, y algunos pudieron entrar. Que intenten eso, chicos, ingresen desde la aplicación, perdón, desde la aplicación, queda como conectando, ¿se comunicaron con Franco? Ahí le escribo. Ahí le escribí de nuevo. Ahí está Sofía, justamente. Tiene que descargar la aplicación. Les digo, chicos, no es capricho mío. ¿Saben por qué les digo y les insisto que le insistan a sus compañeros? Literalmente me pasó esto. En plena charla me dijeron que sí. Nuestras recomendaciones son, primero, yo estoy 90% seguro que es internet. Es internet. Si no es internet, es el tema de la aplicación del Zoom. Entonces, primero descartar internet, ver si tiene internet de lo posible, tienen que desconectar a la corriente su modem, volverlo a esperar un momentito, 5 o 10 segundos, volverlo a conectar, esperar que se reinicie, intentar. Después lo de la aplicación, instalar la aplicación del Zoom, instálenla, chicos, y prueben lo que les dije. Y le insisto sobre esto, porque me pasó a mí hablando con muchos de sus compañeros, que me dicen que sí ya lo hicieron, que me dicen que sí tienen instaladas las aplicaciones,
y después cuando me mandan las capturas de dónde están, me doy cuenta que no tienen instalada la aplicación. O sea, me dicen, sí hicimos sí esto, y no lo hacen, digamos. O sea, cerciórense de eso, no es capricho mío, chicos, es porque ensayo y errores, estos chicos, fuimos probando y fuimos viendo qué puede pasar y cómo se soluciona. Así que muy importante, tengan instalada la aplicación del Zoom y fíjense su internet, es lo más probable que se solucione así. Y justo agradezco a Sofía y que me corroboró que al bajar la aplicación probó, pudo ingresar. De todas maneras nos hablan y vemos cómo lo podemos solucionar. Gracias, ahí los dejo, Mauro. Dale, Manny, dale. Bueno, hablando de actualizaciones, Manny, para vos la actualización de la tablet me sacó el área donde la tablet trabajaba. Así que les creo, chicos. ¿Ah? Hay que actualizar el usuario también. ¿Viste qué problema? Me pasa a mí también. Ese problemonazo. Pasa que no te avisa, ese es el problema. Traiciona. La informática traiciona. Bueno, al margen de eso, ¿sí? Hablamos de enfermedades transmisibles, las que se pueden contagiar, y enfermedades no transmisibles, las que no se pueden contagiar. Dentro de las enfermedades que no se pueden contagiar, tenemos dos enfermedades. Una que ya viene predispuesta por una alteración genética, es decir, me pasan un gen anómalo, por ejemplo, la fenilcetonuria o la fibrosis quística, me pasan un gen anómalo, y ese gen anómalo va a expresarse después como una alteración de la persona, a eso le llamamos enfermedades hereditarias o de herencia genética. Y hay otras enfermedades que pueden aparecer durante el desarrollo del niño y que no necesariamente tiene que ver con una alteración de los genes. ¿Puede deberse a una alteración de los genes durante el desarrollo? Sí. ¿Pero puede deberse a otra causa? Sí. Y ahí tenemos, probablemente ustedes ya hayan visto, enfermedades por deficiencias de vitamina. Tenemos, o sea, la microtia, anotia, eh, a ver, ¿qué otra más? Anotia, microtia, que son deficiencias de vitamina A, encefalocele, meningocele, mielomeningocele. Creo que ustedes ya vieron esas enfermedades debido a las vitaminas, ¿o no? ¿No? Bueno, perdón, esas enfermedades, mielomeningocele, meningocele y encefalocele, pueden aparecer durante el desarrollo y no son necesariamente genéticas, pero sí vienen en un desarrollo alterado del niño. Es decir, el niño en sus diferentes versiones, o sea, el embrión o el feto, ¿sí? Bien, si quieren después podemos hablar un poco más de enfermedades. Me voy a concentrar en esto. Vamos a hablar sobre, primero, esto que se llama historia natural para enfermedades que son. Yo voy a empezar a hablar para las enfermedades para las cuales es mejor este cuadro, ¿sí? Y después vamos a ver qué sucede con las otras. Vamos a hablar primero de enfermedades infecciosas, ¿sí? Vamos a hablar de enfermedades infecciosas. Eh, Enfermedades infecciosas, es decir, aquellas que se pueden contagiar. Bien, ¿todo dónde empieza? Empieza con un huésped, o en realidad un hospedero, que es susceptible. Es decir, es una persona sana, ¿sí? Empezamos con una persona que no tiene enfermedades, o que no tiene, en este caso textualmente del que yo estoy hablando, no tiene a los microorganismos que causan la infección, ¿sí? Aquellos que causan la infección pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser virus o pueden ser parásitos, ¿sí? Bien, ese tipo de enfermedades, cualquier enfermedad infecciosa, en este momento no nos importa si es micótica, si es bacteriana, si es viral o si es parasitaria, ¿sí? En este momento yo tengo enfermedades infecciosas, de hecho hasta puede ser por priones, ¿está? Pero tengo que hablar de estas enfermedades que se pueden contagiar. Tengo un paciente sano, o sea, el paciente no tiene la enfermedad, ¿sí?
El paciente está ahí tranquilo, tiene un equilibrio entre los tres componentes, es decir, el ambiente, el huésped y la gente. Están en convivencia, ¿sí? Entonces, este paciente de acá, el paciente susceptible, es un paciente sano. O sea que esto es el periodo prepatogénico, ¿sí? Bien, en ese periodo prepatogénico, se supone que, a ver, para yo tener una enfermedad infecciosa, yo me tengo que exponer al virus, a la bacteria o a lo que fuese. O sea, ¿puedo tener una enfermedad contagiosa sin tener el agente que la causa o por lo menos un derivado de él? No, ¿sí? O sea, el paciente se tiene que exponer, no hay chance, ¿sí? El paciente para tener una enfermedad infecto-contagiosa se tiene que exponer, ¿sí? Sí o sí, no hay otra chance. Si va a enfermar, sí o sí tiene que estar expuesto. Si no, no puede. ¿Estamos? En este caso. Bien. Entonces, el paciente expuesto, supongamos que para nuestro ejemplo, vamos a hablar de alguna enfermedad, a ver, no se me ocurre alguna enfermedad de infecto contagiosa, bueno, vamos a hablar del COVID. Iba a hablar de otra más interesante en realidad, pero hablemos del COVID y ya nos sirve para lo que viene después. Entonces hablemos del COVID, ¿sí? El COVID-19, porque hay varios, son muchas familias. Entonces, ¿sí? Yo estoy sano, pero supongamos que me voy, visito a alguien y ese alguien tiene los síntomas, supongamos, ¿sí? Voy, comparto un mate, supongamos, inconscientemente, la persona esa me contagia, o sea, me pasa los gérmenes. En este caso me pasa los virus, yo me veo expuesto al virus, ¿sí? Me expuse al virus, los virus entraron en mí. ¿Ya? Entonces, yo me contagié. Supongamos que eso fue hace una hora, ¿sí? Yo voy, comparto un mate con un amigo, con una amiga, me contagio de COVID y ustedes piensan que ni bien me contagio, yo ya puedo contagiar a alguien, es decir, yo tomé el mate ahora hace una hora, vengo y ya le contagio a Andrés, supongamos. ¿Ustedes piensan que es tan fácil? No. Es decir, lleva un tiempo que los virus, bien, ahí vamos a tener cuidado con las palabras porque no es lo mismo incubar que lo que se denomina periodo de latencia, ¿sí? Pero yo no puedo, ni bien me contagio, ni bien agarré los virus, no puedo porque son poquitos, ¿sí? Entonces, yo me expuse y me contagié, ¿sí? Me expuse y me contagié, ¿estamos? Cada germen tiene su tiempo diferente de contagio, cada uno. Las bacterias, los hongos, todos tienen su propio tiempo, ¿está? Y ahora vamos a ver cómo se llama ese tiempo. Entonces, si yo me contagio acá, podríamos llamar a este el momento cero, ¿sí? Desde acá para adelante comienza todo, porque si yo me contagié, acá van a empezar a haber cambios patológicos, ¿no? Si yo ahora tengo el germen, que en este caso es el virus, yo voy a empezar a tener virus, ¿o no? Yo me contagio el virus se empieza a replicar, voy a tenerlo. Dentro de mí se están replicando los virus, ¿o no? Entonces, esto es el momento cero y esto es el momento cero, ¿sí? Yo tengo el virus. Pregunta, ¿yo estoy enfermo? Pregunta, chicos. Vuelvo.
Yo tengo el virus, yo me contagié, yo me fui a tomar, o sea, mates con Gaby, supongamos, Gaby estaba enfermo, me contagió, ahora yo tengo los virus. ¿Tengo enfermedad o no? No tengo enfermedad. ¿Seguro? Pero tengo los virus, chicos. Tengo la enfermedad. No estoy enfermo. Bien. Pero tengo la enfermedad. Si tengo los virus. Claro, lo que no tengo es una... A ver. Yo quiero que ustedes entiendan algo. ¿Sí? Yo tengo una alteración. ¿Sí? Yo no estoy enfermo, tal vez. Tal vez yo no me siento enfermo. ¿Sí? Pero tengo una enfermedad, o sea, tengo virus dentro de mi cuerpo. Entiendo que hay determinados parámetros sociales que yo puedo utilizar para saber si el paciente realmente está enfermo o no está enfermo. Y habitualmente el parámetro más importante que nosotros utilizamos para decir si está enfermo o no es si la enfermedad afecta o no el normal desarrollo del individuo en la sociedad, ¿sí? Se afecta a la cotidianidad. Pero nosotros estamos analizando la historia natural de la enfermedad. Y en la historia natural de la enfermedad yo les estoy mostrando que tengo dos periodos que están bien diferenciados. Un periodo sin alteraciones y un periodo con alteraciones. ¿Sí? Entonces, hay un periodo sin alteraciones donde el paciente no tiene alteración, ninguna. El paciente está completamente sano. Y acá sí se lo toma como completamente sano, aunque no sea la realidad. Esto es un modelo teórico para explicar el desarrollo de las enfermedades. Y hay otro periodo en el cual el paciente tiene algún tipo de alteración, cualquiera. En este caso, hablamos de que el paciente va a tener una enfermedad de infecto contagioso. Desde el momento en el que el paciente tiene una sola copia viral, el virus está dentro de él, el paciente ya está enfermo. ¿Sí? O sea, tiene la enfermedad por lo menos. Ahora, esa enfermedad puede o no tener impacto en su vida diaria, pero el paciente está enfermo. El paciente tiene algo extraño, ¿sí? Ese momento le llamamos nosotros momento cero, en el momento en el que se contagió, ¿sí? Entonces, eso es el momento cero de nuestro paciente, ¿sí? Acá. Ahora, no es tan fácil como que el paciente se contagie y ya empieza a contagiar, ¿sí? Necesita un tiempo, ¿sí? Necesita un tiempo para empezar a contagiar. Dale, perfecto. ¿Por qué necesita un tiempo? Porque necesita que la carga, en este caso de virus, porque usamos eso como ejemplo, necesitamos que la carga de virus sea más alta, ¿sí? No puedo contagiar con poquitos virus. Bueno, supongamos que en este ejemplo, para que el paciente pueda contagiar, necesita tener 1000 copias virales, ¿sí? Necesita tener 1000 virus dentro de él. Si el paciente tiene menos que 1000 copias virales, entonces el paciente no puede contagiar la enfermedad, ¿sí? Si el paciente tiene 1000 cargas virales, entonces sí puede contagiar. Entonces supongamos que más o menos por acá, hay 1000 cargas virales, ¿sí? Súper. Voy a marcar esto. Puede ser asintomático, ¿sí? Yo no hablé de que presente síntomas, ¿eh? Yo no hablé de que el paciente tenga síntomas. Yo simplemente hablé de que el paciente puede o no contagiar. Y para que el paciente contagie o no, yo necesito tener
cierta cantidad de carga viral. ¿Sí? Sí, puede haber un máximo, pero yo estoy hablando ahora del mínimo. Es decir, para que el paciente pueda contagiar, el paciente necesita llegar acá. ¿Sí? El paciente necesita mínimamente, el paciente acá, y les vuelvo a repetir, esto es un ejemplo, nada más, para que entiendan cómo sucede esto. El paciente, para poder contagiar, necesita llegar a 1000 copias. 1000 copias eso es una R. El paciente necesita tener 1000 copias virales. ¿Se entiende? Es decir, si el paciente tiene menos de 1000 copias virales, ¿puede contagiar la enfermedad? No. Si el paciente tiene 800 copias, no puede. Si el paciente tiene 700 copias, no puede. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se llama el periodo o la parte de la enfermedad en la cual el paciente está enfermo o tiene la enfermedad, pero no puede contagiarla? Se llama periodo de latencia. ¿Sí? Este periodo, entonces, desde el momento cero, o sea, desde que el paciente se expone hasta que el paciente, una vez que tiene 1000 copias, en este caso, el paciente ya puede contagiar, o sea, el paciente tiene 1000 copias, ¿puede contagiar? Yo tengo 1000 copias, ¿puedo contagiarle a alguien más? Sí. ¿Estamos? Puedo contagiarle. Entonces, ¿cómo se llama el periodo desde que se expone hasta que puede contagiar? Se llama periodo de latencia. Y periodo de latencia, para que no se olviden, es lo mismo que decir periodo no infeccioso. ¿Sí? No infeccioso. Entonces, pregunta, chicos. ¿Ustedes pueden contagiar una enfermedad en el periodo no infeccioso? No. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? No se puede contagiar una enfermedad en el periodo no infeccioso. ¿Sí? Bien. Una vez que yo alcanzo las 1000 copias, paso al siguiente periodo. El siguiente periodo se llama infeccioso. En el periodo infeccioso, acá, para que no se olviden, vamos a poner puede contagiar. ¿Sí? O puede transmitir la enfermedad. ¿Dale? Bien. Entonces, esto es periodo de latencia y periodo infeccioso, es de acuerdo a si el paciente puede o no puede contagiar. ¿Sí? Si el paciente puede, se llama periodo infeccioso. Si el paciente no puede, se llama periodo de latencia. ¿Estamos? Latencia significa que hay una enfermedad que se está desarrollando, pero que todavía no puede pasarse a otro. ¿Sí? ¿Cómo se llama el momento cero? El momento cero es una referencia que yo utilizo nomás. No es que existe un momento cero. ¿Sí? Pero el momento cero sería el momento en el cual yo me pesco o me expongo a la enfermedad. ¿Sí?
Y si estás con una persona con COVID, pero no tenés ningún contacto, ya sea de saliva o lo que sea, y no te vas a contagiar, si no tenés contacto, no te vas a contagiar. No es solo el día, es el momento. O sea, en el momento en el que vos te exponés y tenés el virus, cuando te pasan el virus, ese sería el momento inicial. De ahí para adelante empieza el periodo patogénico. Si yo no alcanzo, a ver, este no es el número exacto del COVID, es una referencia numérica para que ustedes entiendan nomás. ¿Podés exponerte a la enfermedad sin contraerla? Sí, de hecho todos estamos expuestos, todos, todo el tiempo, estamos expuestos a enfermedades, todos. Y no siempre nos contagiamos. Es decir, para el periodo de incubación son más o menos 5 días. Pero no hablé de periodo de incubación todavía. Todavía no hablé de periodo de incubación. Bien, si estamos con una persona enferma en el periodo de latencia, no hay ningún contagio, no. Si la persona está en el periodo de latencia, no les va a contagiar nada. De hecho, esa era una de las premisas que se utilizaban a la hora de dar los permisos o de otorgar los permisos para entrar en el Chaco, digamos. El periodo de ventana es otra cosa. El periodo de ventana es un momento en el cual el paciente está enfermo, nosotros sabemos que el paciente está enfermo, pero no lo podemos diagnosticar, o sea, no encontramos una forma, nos da negativo en las pruebas. El periodo de ventana es algo que se suele ver mucho con el HIV, es decir, el paciente tiene la infección, pero yo le analizo la sangre y no encuentro. A eso se le denomina periodo de ventana. No tiene, en este caso, no es ninguno de estos términos, ¿sí? Entonces, durante el periodo de latencia del paciente, no. Yo no estoy hablando, a ver, yo no estoy hablando de signos y de síntomas. No hablé de signos ni de síntomas. Todavía no hablé de signos ni de síntomas. Hablé de que el paciente está enfermo, de que tiene el virus, de que el virus se está desarrollando y que cuando llega a las 1000 copias virales, para el ejemplo que nosotros pusimos, ahí empieza a contagiar, ¿sí? Antes no puede, porque tiene virus solo para él solo, ¿sí? Por eso quiero que entiendan que lo primero hace referencia a si puede o no puede contagiar el paciente, ¿sí? ¿Estamos? A si el paciente puede o no puede contagiar, ¿estamos? Cuando nosotros hablamos o queremos referirnos a si el paciente presenta o no presenta signos o síntomas, nosotros no hablamos de periodo de latencia o de periodo infeccioso, ¿sí? Nosotros hablamos de lo que se denomina periodo, pero de incubación, ¿sí? Y vamos a definir el periodo de incubación, porque tal vez acá le empiece a cerrar todo. Debería, ahí está. Y entonces nosotros vamos a definir acá en este momento, ¿sí? El paciente, fíjense que fue aumentando el tiempo que el paciente estuvo con la infección. En este momento, ¿el paciente va a tener 1000 copias o va a tener más de 1000 copias? Va a tener más, ¿sí? Porque el virus se sigue desarrollando. En este momento, el paciente, supongamos, tiene, no sé, 1200 copias virales. ¿Sí? Súper. Entonces acá el paciente tiene más copias. Fíjense esto. Desde el momento en el cual el paciente adquirió la enfermedad, que fue el momento cero,
¿sí? Hasta que tiene 1200 copias, el organismo se defiende y el paciente no presenta ni signos ni síntomas, ¿sí? Desde 0 a 1200 copias, el paciente no presenta ni signos ni síntomas, ¿sí? El paciente no tiene signos ni síntomas, ¿sí? ¿Estamos? El paciente, desde el momento 0 hasta el momento en que tiene 1200 copias, el paciente no presenta ni signos ni síntomas. El paciente tiene 1201 copias. ¿Puede contagiar o no? El paciente tiene 1201 copias. 1201 copias. ¿Puede contagiar? Sí. Pero además de que puede contagiar, ahora el paciente tiene signos y síntomas. ¿O no? Si el paciente tiene 1201 copias, ¿tiene signos y síntomas o no? Sí, sí tiene signos y síntomas. Si el paciente, fíjense, al llegar a 1200 copias, por encima de esto ya presenta, acá, presenta, vamos a poner así, presenta signos y, dice abajo, vamos a dejarle presenta nomás. Acá, presenta signos y síntomas. Entonces, pregunta. En este caso, porque esto es un ejemplo, les vuelvo a aclarar. En este caso, el paciente que tiene más de 1200 copias ya empieza con dolor de cabeza o con tos o con fiebre, ¿sí? En este caso, sí. ¿Los cambios cuáles son? En este caso, los cambios patológicos son, por un lado, el desarrollo del virus, es decir, generar más copias virales, pero también vas a tener otros cambios inflamatorios debido a la propia patología, ¿sí? Por ejemplo, no sé, congestión pulmonar. Ahí ya hago un repaso, ya vuelvo y hago un repaso, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, la pregunta es la siguiente. En el periodo de incubación de la enfermedad de la tuberculosis, ¿el paciente puede contagiar la enfermedad? En el periodo de incubación puede, ¿sí? En la enfermedad esta estudiada, en el COVID, la que estamos viendo ahora, un paciente en el periodo de incubación, ustedes me dicen verdadero o falso. En el periodo de incubación, ¿no puede contagiar la enfermedad? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿sí? Falso. Pregunta, en el periodo de latencia del COVID, ¿el paciente no puede contagiar la enfermedad? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta era,
En el periodo de incubación, el paciente no puede contagiar la enfermedad. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque en este periodo, vamos a cambiar el color, en este periodo, acá, el periodo marcado en verde, entre las 1000 y las 1200 copias, en este caso, el paciente es asintomático acá el paciente es asintomático pero contagioso. ¿Sí? Repito. Acá el paciente es asintomático y contagioso. ¿Estamos? Es decir, que se pueden solapar el periodo de incubación y el periodo infeccioso. Se pueden solapar o no. Ahí ya respondo. Hay algunas preguntas que se me pasaron, pero bueno, estoy viendo bien el chat, digamos. No lo tengo acá a mi costado. Pero ¿pueden solaparse los periodos? Sí. Que se juntan, se sobreponen uno y el otro. ¿Sí? ¿Se pueden solapar? Sí. Es decir, puede haber un paciente sin signos ni síntomas que pueda contagiar la enfermedad. ¿Sí o no? De hecho, eso es muy característico del COVID. O sea, yo puedo estar enfermo de COVID, no saber que estoy enfermo y contagiar la enfermedad. ¿Sí? ¿Eso puede suceder? Puede suceder. Ustedes saben que esa persona que esté contagiando la enfermedad, pero que no tenga signos ni síntomas, esa persona va a estar en un periodo asintomático contagioso. Por ende, va a estar en el periodo de incubación y en el periodo infeccioso. ¿Sí? En medio segundo voy a buscar esas preguntas. ¿Puede ser que un paciente se quede solo en el periodo de incubación? Sí. Puede ser que el paciente solo se quede en el periodo de incubación, o sea, que nunca el virus pueda progresar porque el sistema inmune le gana. De hecho, eso sucede con un montón de enfermedades para las cuales tenemos vacunas. No es que si vos te pones una vacuna no te contagiás, pero el sistema inmune te defiende. Entonces, la enfermedad queda en un periodo asintomático siempre. No como portador crónico, digamos, sino que tu cuerpo le gana a la enfermedad. En ese periodo siempre va a tener entre 1000 y 1200. Para nuestro ejemplo, sí. Y les puse justamente números para poder entendernos esto, ¿sí? Que era solapar, ahí está. Dice, con las ETS ¿es también sucede esto? Sí. Con todas las enfermedades que son infecciosas, sucede esto. ¿Cómo te das cuenta si una persona está en el periodo asintomático contagioso? Por lo general, nosotros sabemos cuánto dura cada una de las enfermedades o tenemos un tiempo estimado en el cual puede o no puede contagiar. Así como con el COVID son más o menos 2 días los que el paciente no contagia
y después comienza a contagiar, todas las enfermedades tienen su propio periodo de latencia y su propio periodo de incubación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si varias personas tienen contacto con alguien que tiene COVID y todos toman del mismo vaso? Todos se contagian. Todos se contagian. Lo que sucede es que algunos no van a presentar signos y síntomas. De hecho, algunos van a presentar hasta pruebas negativas. ¿Sí? Según un estudio, los infectados presentan en su mayoría una alta carga viral entre 104 y 108 copias del genoma por... No entiendo eso. ¿Cuál sería la pregunta, digamos? No entendí. ¿Qué pasa con las enfermedades que no se pueden curar, como el HPV? El HPV se cura. El HPV se cura. ¿Y a partir de qué cantidad de carga viral? Acá, en nuestro ejemplo, a partir de 1200. En nuestro caso, es decir, estos números no son los números reales. ¿Sí? En este caso, ya les digo, esto es a modo de ejemplo. ¿Estamos? ¿Sí? Los números puse para que ustedes puedan identificar los momentos nada más. ¿Sí? De hecho, yo podría hacer esto acá y decirles que esto es una enfermedad X. Cualquier enfermedad viral, cualquiera. Cualquier enfermedad, cualquiera. ¿Sí? Cualquier tipo de enfermedad. ¿Sí? Yo les digo cualquiera. No me interesa qué enfermedad sea. Y yo agarro y les pregunto, dado la siguiente cronología o dada la siguiente historia natural de la enfermedad del siguiente paciente, cuando éste tenga 951 copias virales, ¿en qué periodo se encontrará sin duda? Los números, todas las enfermedades ya tienen calculado el tiempo. Repito la pregunta, porque acá donde se pone divertido, digamos, ¿sí? Acá es donde se pone divertido. Yo les digo, un paciente con la siguiente enfermedad viral, ¿sí? Tiene 951 copias, le dije, 951 copias virales. Sin ninguna duda, ¿en qué periodo se encontraría? Y si quieren, ustedes piénsenlo en cuál dirían ustedes. Si quieren, yo les doy opciones. Ustedes dicen que se encuentra tanto en el de incubación como en el de latencia. Ustedes dicen tanto en el de incubación como en el de latencia. Para esta enfermedad, digamos, ¿sí? Ustedes dicen que está tanto en el de incubación como en el de latencia. Si tiene 950 copias, el tipo estaría más o menos por acá. 950 copias, vamos a marcar con otro color, supongamos con azul, el tipo estaría más o menos por acá. ¿Sí? Acá tenemos 950 copias. Es cierto, está en el periodo no infeccioso y está en el periodo de incubación, está en los dos periodos. Bueno,
Si ustedes tienen que elegir uno de esos dos, si ustedes tienen que elegir, o sea, si yo les doy entre las opciones, porque esto es lo que va a hacer la facultad, si yo les doy a ustedes entre las opciones, si yo les doy a ustedes entre las opciones, si yo les doy a ustedes esto, incubación, latencia, prepatogénico, o les doy así, patogénico. ¿En qué periodo elegirían ustedes? Incubación, latencia, prepatogénico o patogénico. Bien. ¿Saben cuál es la respuesta correcta a esto? Es latencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos entre latencia o incubación, ¿cuál es la característica? Es patogénico, está en el periodo patogénico, de eso no se discute. Pero es mucho más preciso decir en qué periodo está. Entonces, está en el periodo prepatogénico, vamos desglosando, vamos haciendo una especie de descarte y vamos a ver por qué, digamos, ¿sí? Yo no digo que no esté en los dos periodos. Yo no digo que no esté en los dos periodos. ¿Está en los dos periodos? Está en los dos periodos. ¿Está? Pero prepatogénico no es. Prepatogénico no es. ¿Estamos todos de acuerdo con que no es prepatogénico? No es prepatogénico porque el paciente presenta enfermedad. Ya tiene las copias virales, tiene 950. No es prepatogénico. No hay chance. ¿Sí? No va a ser prepatogénico. De ninguna forma. ¿Sí? Bien. Periodo patogénico. ¿Está en el periodo patogénico? Sí, pero es como decir, miré sin mirar, digamos, ¿sí? Es decir, está en el periodo patogénico, sabemos, pero es muy general. Esta pregunta, o esta respuesta en realidad, ¿es correcta? ¿Está en el periodo patogénico? Sí, está en el periodo patogénico. Pero cuando yo tengo dos respuestas más específicas, cuando yo tengo respuestas más específicas, entonces esta queda sin validez. ¿Sí? Cuando tengo respuestas más específicas, la general queda sin validez. ¿Sí? Queda como incorrecta. Bien, yo les dije, presenta 950 copias. Dale, listo. Pregunta, de acuerdo a la cantidad de copias que tiene, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de copias que tiene, ¿yo hablo de que pueda o no pueda contagiar? ¿Sí, no? Bien. Entonces, cuando yo divido al periodo infeccioso y no infeccioso, ¿lo hago por la capacidad que tiene o no de contagiar? Sí. Y para hablar de periodo de incubación o de periodo sintomático, ¿hablo de la misma capacidad para contagiar o hablo de que el paciente presente o no presente signos y síntomas? ¿Y yo acá les hablé de signos y síntomas? No. Entonces, punto en contra para periodo de incubación versus sintomático. ¿Sí? Punto en contra. ¿Estamos? No dije que no sea todavía. Pero, si yo digo que está en el periodo de latencia, sobre todo esta enfermedad, si yo digo que está en el periodo de latencia, significa en el periodo no infeccioso, eso es real, más una parte del de incubación.
¿Se entiende? Al decir latencia, yo englobé las dos partes. Por un lado, el periodo no infeccioso, pero además, como es esta la enfermedad, yo estoy diciendo, bueno, listo, también está en una parte del periodo de incubación. ¿Se entiende? Pero si yo digo que está en el periodo de incubación, si yo digo que está en el periodo de incubación, ¿ya se sobreentiende que estoy hablando del de latencia? ¿No? Sí. Si yo hablo del periodo de incubación, digo que está en el de latencia. Pero también en el periodo de incubación, ¿está una parte del periodo infeccioso? Claro, esa es la diferencia. Y ustedes van a decir, bueno, pero acá marcaste que eran 950. Sí, es cierto. Pero si yo le digo a alguien, no, mira, él está, alguien que sea médico, digamos, y que estemos hablando del mismo tema, y le digo, no, ese está en el periodo de incubación. Me va a decir, pero ¿contagia o no contagia? ¿Sí? Vos me decís, está en el periodo de incubación, pero ¿contagia o no? No, 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 está en el periodo de incubación, pero no, eso no me define nada. Ahora, si yo les digo, está en el periodo de latencia, si yo les digo, está en el periodo de latencia, el tipo va a saber que también está en el periodo de incubación, ¿sí? Es decir, que al darme esta respuesta, están englobando toda esta parte. ¿Se entiende? ¿Por qué era la correcta latencia? ¿O por qué es lo correcto marcar latencia? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? En el periodo de incubación puede infectar porque engloba el otro periodo. Claro, mira. Fíjate que ahí pregunto, a ver qué dicen tus compañeros, a ver qué opinan ellos. Ahí pregunto. Chicos, pregunto, porque me preguntaron a mí, digamos, y yo no me estoy acordando. Pero en el periodo de incubación, ¿el paciente puede contagiar o no? En el periodo de incubación, en el de incubación, ¿puede contagiar? Sí. De hecho, miren acá dice, asintomático contagioso, ¿no? Porque el periodo de incubación no me define que el paciente contagie o no contagie. El periodo de incubación se define por la presencia o la ausencia de signos y síntomas. ¿Cuáles son los que están englobados en el periodo de incubación? Y mira acá, periodo de incubación desde acá hasta acá, engloba a todo el periodo de latencia y una partecita, que sería esta. Dame un segundo. Muy grande sale esto. Y una partecita que sería esta parte, de acá, del periodo infeccioso. Es decir, el de incubación tiene los dos. Ahí deberíamos de determinar por la cantidad de copias, claro. De hecho, mira lo que voy a hacer ahora, para que se vuelva aún más difícil. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer una pregunta un poco más en modo facultad. Estos números era para que ustedes entiendan, nada más. La idea es que ustedes puedan resolver el caso. Que entiendan, obviamente, y que a través de entender puedan resolver el caso. ¿Sí? El periodo era de latencia, ¿eh? Chicos, a ver, el periodo era de latencia. Tenía, no sé cómo se deshace acá. Acá tenía 950 copias, ¿sí?
Al tener 950 copias, estaba en el periodo de latencia y en el periodo de incubación. ¿Estaba en los dos periodos o no? El paciente anterior, el de las 950 copias. ¿Estaba en los dos periodos o no? Sí, de hecho, estaba en el periodo patogénico, de incubación y de latencia. Estaban los tres. O sea, yo tenía 3 respuestas correctas. 3 probables respuestas correctas. ¿Sí? Descarté patogénico porque era muy imprecisa. ¿Sí? Y entre las dos, elegí latencia porque al decir latencia ya incluía una parte del periodo de incubación. ¿Se entiende? ¿Por qué elegí latencia? Si no hubiese estado latencia, ¿podrían haber marcado incubación y hubiese estado bien? Sí. ¿Estamos? Sí. Bien, ahora, miren esto. ¿Sí? Yo no voy a poner nada acá y les voy a decir. De hecho, ni me interesa de que miren el dibujo, se los dejo para referencia nomás. Voy a sacar el dibujo. Pero un paciente en el periodo sintomático tiene la capacidad para contagiar. Sí. Un paciente en el periodo de exposición puede contagiar su enfermedad. Un paciente en el periodo de latencia en algunas ocasiones puede contagiar la enfermedad de acuerdo a la carga viral que tenga. ¿A qué? ¿Se dividieron las aguas? Repito la pregunta. Un paciente en el periodo de latencia, de acuerdo a la carga viral que tenga, puede o no contagiar la enfermedad. ¿No puede? ¿No? Muy bien. No puede. Miren esto. Lo que yo les dije es, miren esto. Un paciente en el periodo de latencia, en este periodo, en el periodo no infeccioso, ¿sí? En el periodo no infeccioso, no hay chance de que contagie, no puede contagiar. Pero les dije, de acuerdo a la carga viral que tenga, supongamos, acá tiene 100, acá tiene, no sé, 400, acá tiene 600, acá tiene 800. ¿Son diferentes cargas virales o no? Pero con alguna de estas cargas puede contagiar, con ninguna. ¿Se entiende? No caigan en esas cosas, ¿sí? O sea, si les dice latencia, no contagia, ¿sí? Si les dice latencia, no contagia. ¿Estamos? Si yo les digo, tiene 1100 copias, porque acá habíamos puesto un límite para esto, habíamos puesto un límite de 1000, es decir, tiene que alcanzar sí o sí las 1000 copias virales para poder contagiar y tiene que alcanzar las 1200 copias para poder presentar signos y síntomas. Es asintomático pero contagia y ya es periodo infeccioso. No entiendo. Espera. Dice, profe, pero siempre tienen que tener un límite de 1000 para contagiar. No, eso es en nuestro ejemplo. Cada enfermedad tiene su propio límite. Hay algunas que con 50 copias virales ya contagias. Hay otras que con 20 bacterias ya empezás a contagiar. Esto es simplemente un ejemplo. De hecho, a ustedes no le van a poner números. Los números a mí me sirven para que ustedes puedan establecer los límites mentales primero y después hacemos como recién, resolvemos sin
números, digamos. Hacemos preguntas más complejas, ¿sí? No es que todas las enfermedades siempre tienen que tener 1000 copias virales. De hecho, no todas las enfermedades son causadas por virus. ¿Se entiende? En la facultad te ponen de la forma más difícil, como yo pregunté recién. Es decir, yo les pregunté, en el periodo de incubación, ¿el paciente puede contagiar? ¿Y ustedes qué me dirían? En el periodo de incubación, ¿puede o no puede? Sí puede, ¿se entiende o no? Sí puede. En el periodo de latencia, por ejemplo, dependiendo de la carga viral que el paciente tenga, ¿puede contagiar? No puede, ¿sí? Entonces, esos conceptos son los que vos tenés que tener claro porque se pregunta de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, si viene un paciente y a ustedes le dicen, se presenta, no sé, se presenta Mauro Ojeda de 30 años de edad que aparece con dolor de cabeza, dolor de estómago, estornudos, sin miedo a equivocarse. ¿Este paciente en qué periodo de la historia natural de la enfermedad se encuentra? ¿En el periodo sintomático o no? Porque ya presenta signos y síntomas. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, ¿este paciente puede contagiar la enfermedad? Sí puede contagiar la enfermedad. Debido a que el periodo sin enfermedad se denomina periodo prepatogénico, ¿o no? El periodo sin enfermedad se denomina prepatogénico. Y el periodo en el cual el paciente presenta una enfermedad infecciosa, pero sin la capacidad de poder contagiársela a otra, se denomina latencia. ¿Sí? ¿Estamos? Pero ¿por qué el periodo infeccioso solo llega hasta la mitad del periodo sintomático? Porque muchas de las enfermedades tienen un periodo infeccioso. Después de este periodo infeccioso, ya es como que se aíslan o como que el cuerpo mismo las aísla. Algunas. Otras contagian para siempre. Otras siempre van a ser infecciosas. ¿Sí? Otras van a ser infecciosas para siempre. Por eso esto es a modo de ejemplo el cuadro. ¿Sí? En caso de las bacterias, ¿es similar el proceso? Sí. ¿Y el periodo infeccioso sí ya presenta signos y síntomas? Ah, buena pregunta, ¿eh? Pregunta, chicos, ¿en el periodo infeccioso siempre hay signos y síntomas? No, hay veces que sí, fíjate, que tenés el paciente asintomático contagioso. O sea, está en el periodo infeccioso o periodo contagioso, pero no presenta signos y síntomas porque está en el de incubación. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, el paciente puede contagiar, pero no presenta ni signos ni síntomas. Por eso es decir, están solapados. Y se me pasó una pregunta, algo de las bacterias que no alcancé a leer, perdón. Se me pasó. ¿Me puedes repetir la pregunta? Si el mecanismo para las bacterias era igual, y abajo había otra pregunta más, que no sé cuál era. ¿Cuáles son las infecciosas para siempre? Creo que era, o algo así, puede ser. Creo que era una cosa así. Las enfermedades infecciosas para siempre son aquellas que no se van a curar y que van a tener, va a ser un poco más complicado explicar eso. No te van a preguntar, pero te lo digo para que lo sepas. Van a estar en un periodo de latencia permanente. Por ejemplo, creo que vos me nombraste al herpes simple hoy, creo, o me preguntaron el herpes simple. No sé quién me preguntó, el HSV, herpes simple virus. ¿Sí? El herpes es una infección que va a quedar para siempre. ¿Sí? Quedan como acantonadas en los nervios los virus
Quedan acantonados y quedan ahí. En algún momento bajan las defensas, hay una inmunodepresión por algo, o sea, bajan las defensas, se expresa el virus del herpes, aparecen las ampollitas, aparecen los síntomas, supongamos que es en la cara, ¿sí? Aparecen generalmente es cerca de los labios o en la comisura o por debajo de la nariz, aparece, supongamos acá, el herpes, aparece, el cuerpo gana la batalla contra la infección, se apaga el herpes, pero queda ahí, ¿sí? Es decir, y ya cuando desaparece, ya no contagias, entonces tiene un periodo de latencia permanente hasta que baje la inmunidad. Entonces pasa periodo de latencia infeccioso, periodo de latencia, ¿sí? Y se mantiene en el periodo de latencia hasta que baje la inmunidad, ¿sí? Esa es una de las enfermedades. Otra puede ser el HIV también, la hepatitis B también, que van a ser infecciones crónicas, crónicas, muy, muy largas. El periodo de latencia es como más corto, sería desde el periodo, depende de la enfermedad. El periodo de latencia depende de la enfermedad, ¿sí? El periodo de latencia depende de la enfermedad. Ahora, imagínense que yo les quiero preguntar esto, pero no para enfermedades infecciosas. No tenés un tiempo establecido, eso depende de cada una de las enfermedades. Si yo les quiero preguntar esto, pero no para enfermedades infecciosas, o sea, utilizo el cuadro de enfermedades infecciosas para preguntarles, no infecciosas, puedo hacerlo, soy facultado, puedo hacerlo, digamos, ¿sí? Y les digo, las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿presentan periodo de latencia? Ustedes me tienen que decir sí, presenta, porque ustedes están viendo que existe, digamos, ¿sí? No deberían tener, ¿sí? Desde el punto de vista de la definición no deberían tener, porque yo no puedo contagiar una enfermedad, no puedo contagiar la obesidad. O sea, no puedo ir, tocarle la mano a alguien y decirle, ahora sos obeso, digamos, ¿sí? Claro, Valentina, el número de copias depende de la enfermedad. El número de copias depende de la enfermedad, ¿sí? Todas las enfermedades tienen su cantidad, digamos, estudiada. Por eso no puse ningún ejemplo en particular yo. Simplemente armamos con lo que ustedes me dijeron, para entenderlo. Entonces, si no es transmisible, buenísima la pregunta. Si no es transmisible, ¿por qué tiene periodo de latencia? Hay un video muy famoso, o que fue muy famoso hace un tiempo en YouTube, sobre un kiosco que la señora no quería que la filmen y que le preguntaba por qué, no hay por qué. Bueno, esa es la respuesta, ¿sí? ¿Se entiende? La de la China, ¿sí? Bueno, no debería tener, pero si en la facultad te preguntan, ¿las enfermedades no transmisibles tienen periodo de latencia? Vos ponés que sí, ¿sí? Pero ¿a qué le llama la enfermedad periodo de latencia aunque esté mal? Porque esas son las reglas con las que jugás, ¿sí? Entonces, no se juega así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, cuando les pregunten, el periodo de latencia para las enfermedades no transmisibles es lo mismo que el periodo de incubación, ¿sí? Periodo de incubación y periodo de latencia para la facultad es lo mismo. Cuando hablamos de enfermedades, voy a poner acá, enfermedades crónicas no transmisibles, esto es lo que viene sosteniendo la facultad, latencia es igual que
incubación igual que periodo subclínico. ¿Sí? ¿Estamos? Y nosotros decimos, de hecho, que las enfermedades crónicas no transmisibles tienen latencia prolongada. ¿Qué significa que tienen latencia prolongada? Que mucho tiempo los pacientes están con los cambios, es decir, primero hay un montón de cambios, o sea, pongamos la diabetes, que habíamos hablado la clase pasada, el paciente con diabetes está un montón de tiempo con la glucemia alta, con mucho apetito, orinando mucho, en realidad no, porque serían síntomas, pero tiene la glucemia elevada por mucho tiempo, ¿sí? Tiene la glucemia elevada por mucho tiempo, que pueden ser desde meses hasta años y nunca se da cuenta de eso, ¿sí? El paciente está mucho tiempo con alteraciones, pero no tiene signos ni síntomas, ¿tá? Por eso es que tiene un periodo de latencia o de incubación muy largo. A eso le llamamos latencia prolongada, ¿sí? Muy bien, quiero saber si hasta acá estamos todos ubicados en esto. ¿Todos se ubican en este cuadrito? ¿Sí? ¿Queda alguna duda sobre este cuadrito o puedo pasar a lo que sigue? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, puedo borrar esto, ¿no? Puedo borrar esas cositas que escribí. Decime, sí, 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 sí. Una explicación rápida. Bueno, tengo un paciente que se expone, decime, volvemos a la infección, sí, a la infección, dale. Y ahí ya hago el repasito, ¿no? Sí.